Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia OKS Guadalajara. Hola, buen día. Soy Gladys y continuamos con la serie de Conectados. Y recordando un poquito lo de el domingo pasado, estamos conectados con un plan divino y la buena noticia es que ese plan divino no lo llevamos a cabo nosotros por nuestros esfuerzos y conocimientos, sino que Dios nos da la unción para llevarla a cabo. Y el día de hoy vamos a hablar que estamos conectados con una unción. Es una conexión con unción. Y para iniciar con esta plática, nos vamos a ir a 2 de Pedro 1:3, que dice: con su divino poder, Jesús nos da todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. Todo lo tenemos porque lo conocemos a Él, quien nos llamó por su gloria y excelencia. Pedro escribe estas palabras unos pocos días antes de su muerte. Pedro había dejado toda una vida de pescador, una familia, y la dedicó a Dios, la dedicó a servir a Dios, la dedicó a llevar el mensaje de las buenas nuevas, como Jesús les había dicho a sus discípulos. Y al terminar él sus días de vida en esa tierra, pudo decir que tenía todo, que Dios le había dado todo para haber hecho lo que él había logrado. Y de esa misma manera nosotros podemos estar seguros de lo que vamos a hacer en esta tierra. Dios nos va a dar lo que necesitamos, y lo que necesitamos es estar conectados, y de esa manera nosotros recibimos la unción. ¿Qué es la unción? Vamos a ir un poquito para atrás, nos vamos a ir al Antiguo Testamento, vamos a recordar el Antiguo Pacto, y la unción se llevaba a cabo por medio de un aceite para la santa unción. Así se llama en Éxodo 30, 22, 23. Dios manda a Moisés fabricar un aceite que estaba compuesto por mirra, canela, cálamo, casia y aceite de oliva. La mirra, canela, cálamo y casia son aceites aromáticos que, debido a la composición de estos aceites, son volátiles a temperatura ambiente, son sensibles al sol y su aroma se pierde con el tiempo. Y este aceite, Dios le dijo que con ese aceite tenía que ungir el tabernáculo, todos los utensilios que estaban en el tabernáculo, y también así al sacerdote Aarón y a sus hijos. Cuando ellos entraban al lugar santísimo, necesitaban estar ungidos. Ninguna persona que no tenía la unción con estos aceites podía entrar al tabernáculo a ofrecer los sacrificios a Dios, porque sabemos que moría de manera instantánea. Y así continúa la unción con este aceite a muchos personajes de la Biblia, como Samuel, por ejemplo. Fue un sacerdote y fue ungido, y Samuel ungió por órdenes de Dios al primer rey de Israel, Saúl, y también ungió al segundo rey de Israel, a David, como sucesor de Saúl. Y en primera de Samuel 10:1 podemos leer que dice: entonces Samuel tomó la aceitera y la derramó sobre la cabeza de Saúl y lo besó diciendo: el Señor te unge como jefe de tu pueblo. Y de esa manera ya Saúl estaba preparado para ser el primer rey de Israel. Lamentablemente, Saúl no fue obediente a las palabras del Señor, y el Señor lo desechó. Y dice en el Antiguo Testamento, podemos leer que el Espíritu del Señor se alejó de Saúl. Y por esa manera Samuel necesitó ungir al segundo rey, que fue David, por instrucciones también de Dios. Y en 1 Samuel 16:13 dice: entonces Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día. Y de esta manera tenemos a un nuevo ungido, a David. Y Saúl lamentablemente sufrió un tormento, sufrió de angustia, sufrió de amargura de espíritu, porque el haber estado conectado al Señor, el haber gozado de la presencia del Señor, y un momento dado
se levanta en una mañana donde el Señor ya se alejó de él sufrió muchísimo. Y el que llegaba para poder fortalecerlo, para poder consolarlo, era precisamente el nuevo ungido de Dios, que era David. Y esa unción de David le costó que el rey Saúl lo persiguiera, ¿verdad? Lo podemos leer en el Antiguo Testamento. Y al ver David ese sufrimiento de Saúl, en el Salmo 51:11 escribe: no me eches de delante de ti y no se aparte de mí tu Santo Espíritu. Él no quería que la presencia del Señor se alejara de él, porque él sabía y había visto el sufrimiento de Saúl al momento en que el Señor lo abandonó. En esa época del Antiguo Testamento, la presencia del Señor era momentánea, no permanecía en ellos, y eran muy pocos los ungidos que hubieron en esa época. Los podemos contar en un momento dado y podemos enumerar a Moisés, a Saúl, a David, a Samuel, a Sansón, a Elías, a Eliseo. Lo podemos enumerar fácilmente porque fueron muy pocos los ungidos y la unción no permanecía las 24 horas durante los 7 días de la semana, sino que era efímera, se evaporaba, se iba, así como la misma esencia del aceite que se utilizaba para ungirlos. Pero esto fue el antiguo pacto. La unción con aceite era una figura, era una sombra de lo que iba a venir, que era el Santo Espíritu. El Espíritu Santo de Dios mismo llegaría en el nuevo pacto. Y ese Espíritu es el que nos conecta a Dios con el creyente. En el nuevo pacto y en el Nuevo Testamento, la unción alude al poder de Dios como el hecho de que su Espíritu reside en el cristiano. Así como el sacerdote no podía entrar al lugar santísimo sin ser ungido, no se puede cumplir el plan divino de Dios en tu vida sin la presencia del Espíritu Santo. Necesitamos ser ungidos. La unción es Dios actuando a través de la vida de los creyentes. Religiosamente se habla de unción como algo que buscar, algo que perseguir, algo que conseguir en ciertos predicadores, en ciertos eventos, al escuchar ciertos cantos, y no es algo, lamentablemente no es algo que nosotros podemos conseguir. No tenemos ese poder, sino es algo que Dios nos da de gracia. Su Espíritu Santo lo hemos recibido de gracia. Entonces confundimos la unción con la sensación, con sentimientos, mientras que la unción es posicional y no de experiencia. Es un hecho consumado e instantáneo y no una acción repetitiva. No podemos estar experimentando la unción de Dios a cada momento porque ya la tenemos. La presencia de Dios la tenemos en el momento en que nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor. Es el derramamiento del poder de Dios que Él da a los que reciben a Cristo en su corazón y entienden lo que eso significa para compartirlo con los demás, porque lo que hemos recibido de gracia necesitamos darlo también de gracia. Cristo nos conecta con Dios para que Dios se conecte con nosotros por medio de su Espíritu Santo, y de esa manera nosotros nos convertimos en sus ungidos. Y es una unción que permanece los 24/7, 24 horas al día, 7 días de la semana, no se va, no se evapora, no es un aceite etéreo, no es un aceite que se va a echar a perder, que se va a enraciar, sino es un aceite que va a permanecer, dice Jesucristo, va a permanecer siempre en tu vida. Esa fue una promesa. Va a venir el Consolador y Él estará todos los días de tu vida. En Hechos 18:24-25 dice: llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y poderoso en el uso de las Escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Entonces tenemos a una persona
con mucho conocimiento de las Escrituras, una persona apasionada con compartir lo que él sabía, pero que no tenía a Jesucristo en su corazón, que no tenía al Espíritu Santo, que no era una persona ungida para realizar lo que estaba haciendo. Aquila y Priscila, que eran discípulos de Pablo, lo escucharon y le preguntaron si ya conocía el bautismo del Espíritu Santo, y él dijo que no. En ese mismo momento ellos le instruyeron cómo recibirlo, hablaron de la presencia del Señor Jesús en sus vidas. Él aceptó con mucho gusto y él fue lleno del Espíritu Santo y su ministerio cambió de manera definitiva, porque ahora lo que él sabía estaba confirmado con la presencia del Espíritu Santo en su vida. De esa misma manera, aquí en Hechos nos relata cuando también Pablo andaba en Éfeso y encontró a unos discípulos del Señor y le preguntaron, ¿ya recibieron al Espíritu Santo? Y los discípulos le dijeron, no, ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo. También Pablo les enseña, les dice, ellos reciben y su vida también fue transformada. El servicio que ellos tenían cambió de manera radical, porque ellos se quedaron solamente hasta el bautismo de Juan. Y en Mateo 3:11 podemos leer que el mismo Juan el Bautista dijo que atrás de él venía uno, refiriéndose a Jesús, que bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. No solamente era un bautismo en agua, un bautismo de obediencia, que lo hacemos, sí, por obediencia a Jesucristo, por obediencia a la palabra, pero no nada más nos íbamos a quedar con la obediencia, sino necesitamos estar llenos de ese Espíritu Santo, que es el motor de nuestra vida, que es la presencia de Dios misma en cada uno de los creyentes. Entonces podemos afirmar que los cristianos somos los ungidos de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra Mesías y Cristo son sinónimos y estos significan ungido. En el griego la palabra para ungir es kri. La palabra Cristo es un derivado del verbo griego kri. En Hechos 10:38 dice que Dios había ungido a Jesús con el Espíritu Santo. El aceite de la unción que se utilizó en la consagración de Jesús fue el Espíritu Santo. No se utilizó el antiguo aceite para la santa unción. Ya no había esa mezcla de aceites que eran volátiles y que eran etéreos, sino que era la misma presencia del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Esta unción lo capacitó para llevar a cabo su ministerio como sacerdote, profeta y rey, que eran a las personas que se les ungía en el Antiguo Testamento para realizar estas actividades. Y Jesucristo era 3 en 1. Era sacerdote, profeta y rey, y la unción venía directamente por el Espíritu Santo de Dios. Se bautizó en agua como obediencia. El Espíritu Santo descendió como en una forma de paloma. Sabemos que él se fue al desierto para estar en la presencia del Señor y fortalecer su espíritu. Regresó, ¿verdad?, del desierto y una vez que entró a la sinagoga, dice que leyó el libro de Isaías, en donde decía, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a predicar el año agradable del Señor. Un nuevo pacto, una nueva unción, un nuevo aceite, el Espíritu Santo. Jesús prometió que esa unción que él tenía estaría al alcance de todo el que creyera en él. El método de extracción que se utilizaba en ese entonces para este tipo de aceites era por prensado. Toda la materia prima necesitaba ser completamente triturada, molida y ser sometida a una prensa que se le ejercía muchísima fuerza para que el aceite pudiera ser extraído de las células. Si nosotros prensamos cualquier material, aunque sea oleaginoso, de manera suave, vamos a extraer solamente agua, un poco de jugo,
pero los aceites están más profundos, más metidos en las células, por lo cual requieren de un estrujamiento con mucha fuerza. En Isaías 53:5 dice que Jesús fue molido por nuestros pecados. Él fue triturado, Él fue presionado. En Lucas 22:24 dice que en el jardín del Getsemaní, que su sudor eran como gotas de sangre, o sea, no era un sudor líquido como normalmente nosotros podemos sudar en una actividad física, sino que su sudor era denso, era más viscoso. Él fue sometido a esta presión y a esta molienda con el propósito de que se extrajera un nuevo aceite de la unción. Él pasó por este proceso para poder darnos un nuevo aceite santo para la unción, no perecedero, no volátil, no etéreo, permanente, inmarcesible, sin fecha de caducidad, que permanece para siempre en nuestras vidas. El Espíritu de Dios. Al recibir a Cristo en el corazón, recibimos la unción que Él recibió. Y además recibimos, número 1, al Espíritu Santo. En 1 de Juan 2:20 dice, pero ustedes tienen la unción del Santo. La unción del Santo es el mismo Espíritu Santo. Así como Jesús ya lo había prometido a sus discípulos que enviaría el Espíritu Santo al Consolador para que estuviera con nosotros siempre, así lo ha cumplido. Toda aquella persona que cree en el Señor Jesucristo y le entrega su vida a Él y lo acepta como su Salvador, recibe al Espíritu Santo. Número 2, ¿qué más recibimos? Recibimos la unción del Espíritu de Dios. Quiere decir que es el mismo Espíritu de Dios morando en la vida de los creyentes. Romanos 8 dice, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. El mismo Espíritu que pudo vencer a la muerte, ese Espíritu de poder vive en nuestras vidas. Y número 3, recibimos acceso a todo lo que es de Dios. En 2 de Corintios 1, 21, 22 dice, Dios nos da la garantía de que ustedes y nosotros pertenecemos a Jesucristo y nos ha consagrado. Nos ha puesto una marca que muestra que pertenecemos al Espíritu en nuestros corazones como un adelanto que garantiza que nos dará todo lo que nos ha prometido. Cristo nos ha apartado. Cristo nos ha separado para que Dios nos ungiera a nosotros. La unción significa apartado para Dios. La unción significa separado para Dios. La unción significa que nuestras vidas van a estar dedicadas a Dios. Eso significa la unción. Y tenemos la unción del Santo. Y va a permanecer para nosotros por todos los días que nosotros estemos en esta tierra para poder cumplir el plan para el cual fuimos diseñados. Volvemos a recordar 2 de Pedro 1:3 dice, con su divino poder Jesús nos da todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. Todo lo tenemos porque lo conocemos a Él, quien nos llamó por su gloria y excelencia. Dios nos llama, Dios nos equipa para dedicar nuestras vidas a Él. Y al equiparnos, ¿qué es lo que pasa? Que nos da su Espíritu Santo, que va a estar con nosotros siempre. No tengas duda de que tú has sido consagrado, has sido separado. ¿Por qué? Porque has sido ungido con el Espíritu Santo para dedicar tu vida a Dios. Todos tenemos un plan de vida diseñado por Dios, pero no funciona si la unción que nos ha dado su Santo Espíritu no está en nosotros. No podemos huir, no nos podemos esconder, porque donde quiera que tú vayas, la presencia del Espíritu de Dios irá contigo. En 1 de Samuel 22:1-2 dice, yéndose David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Cuando la presencia de Dios está en tu vida, tú te puedes esconder, tú puedes huir, pero
La unción atrae. ¿Atrae a quién? A los necesitados. Jesucristo mismo dijo, yo no vengo a los sanos, sino vengo a los que están enfermos. Y Dios nos ha puesto en este mundo para qué, como dice, como el mismo Jesucristo lo leyó en el libro de Isaías, ¿para qué? Para que unjas, para que des buenas nuevas a los pobres, para que sanes a los quebrantados de corazón, para que pregones libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y para que prediques el año agradable del Señor. Esa es nuestra misión. Eso es lo que necesitamos hacer. Eso es el plan de Dios en nuestras vidas. Tú lo haces en donde estés, en el lugar que te corresponde vivir, en el trabajo, en la escuela, en tu casa, a tus vecinos, donde te encuentres. La unción va a traer aquellos que necesiten de Dios. David, por más que quiso huir, ¿verdad?, de la presencia de Dios o quiso escapar de la unción que ya le había sido otorgada, no pudo. Y en el Salmo 139, 7, 12 dice, ¿y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el sol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. No podemos escapar de la presencia de Dios porque la presencia de Dios va con nosotros donde nosotros vayamos. No podemos buscar la presencia de Dios porque la presencia de Dios ya está en nuestras vidas. No podemos ir tras predicadores, tras eventos, porque ya lo tenemos. Nosotros estamos en la presencia de Dios y la presencia de Dios está en nosotros. La unción que nos ha dado el Señor con este nuevo aceite de unción permanece 24/7. No se evapora, no se va a ir, no nos va a abandonar, nunca nos va a dejar y tiene un aroma mucho más de mayor excelencia que la anterior. Nunca te va a ser quitada. El Espíritu Santo siempre estará contigo y la gente se va a acercar a ti. No lo puedes evitar porque Dios ya te preparó para ello. A lo mejor lo hemos minimizado, a lo mejor lo hemos menospreciado, ignorado y no hemos hecho caso o no hemos creído o nos creemos que somos inmerecibles de la presencia de Dios, pero sabemos que no es por mérito de nosotros, sino fue por mérito de Jesús. Jesús ya fue estrujado. Jesús ya fue molido por nuestros pecados y hemos recibido de gracia esta nueva unción, este nuevo aceite. Yo espero que estas palabras hayan sido para tu vida de gran bendición y te invito, ¿verdad?, a que como Pablo le dijo a Timoteo, aviva el don que hay en ti. Ejercítate para la piedad. La presencia del Señor está en nuestras vidas y Él nos ha dado dones y nos ha dado todo lo necesario para que tú dediques tu vida a Dios. Solamente necesitamos llevarla a cabo, ejercitarla. El ejercicio corporal, dice, es para poco provechoso, pero la piedad para mucho edifica. Entonces yo te invito a que lo hagas, lo creas. Yo sé que tú crees en Dios, pero también quiero que le creas a Dios y que esta palabra es verdad para ti, para tu vida. Gracias.